Buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Orozco, yo soy residente de primer año del posgrado de anestesiología de la Universidad de Caldas. El tema que les traigo para hoy es hipotensión intraoperatoria. Este tema yo creo que personalmente fue una de las primeras preguntas que me hice cuando empecé en esto, y es como hacemos muchas cosas durante, por ejemplo, la inducción anestésica, que nos producen hipotensión en el paciente, pero en realidad, ¿qué tan bajo es muy bajo y hasta dónde lo podemos llevar y qué límites podemos considerar como permisibles en los pacientes? Entonces, precisamente fue esto lo que nos llevó a titular esta actividad de hoy, de hipotensión intraoperatoria, de qué tan bajo es muy bajo. Entonces, este es más o menos el contenido de la actividad que les planteo para hoy. Vamos a empezar con un contexto importante, algunos conceptos, algunas cosas importantes sobre la definición, factores de riesgo. Vamos a ver el impacto de la hipotensión como tal intraoperatoria en los desenlaces adversos que podemos tener en los pacientes, sobre todo a nivel postoperatorio. Vamos a mirar si podemos hacer algo para tratar de predecir esa hipotensión intraoperatoria, algunas precisiones sobre el tratamiento y generamos unas conclusiones y unos puntos claves. Bueno, para empezar, yo quería empezar con este estudio, que es un estudio pues, que es famoso, el estudio POISE. Este ensayo clínico sabemos pues que encontró que el uso de metoprolol comparado con placebo reduce la incidencia de infarto miocardio, pero incrementa la incidencia tanto de stroke como de mortalidad en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. ¿Qué pasó con este estudio también? Que nos mostró que una hipotensión significativa también podía incrementar los odds de stroke y de mortalidad, pero sin embargo este estudio no especificó cuáles eran los valores objetivos de esa presión arterial que me podían incrementar esa mortalidad. Entonces, a partir de ahí se le empezó a dar mucha importancia a este tema de la hipotensión intraoperatoria. De hecho, la búsqueda bibliográfica es bastante extensa y se encuentra mucho acerca de este tema. Entonces, ¿por qué es importante hablar de hipotensión intraoperatoria? Pues bien, yo lo voy a resumir en esta diapositiva. Estas son las principales causas de muerte a nivel mundial que salieron en un estudio en el 2016, y como ustedes pueden ver, en rojito, en tercer lugar, están las muertes posoperatorias. Y esas muertes posoperatorias, uno de los principales factores involucrados en esta era la hipotensión intraoperatoria, o es la hipotensión intraoperatoria. Queda claro pues que esto que es tan frecuente encontrarlo, vemos que puede tener desenlaces deleterios en nuestros pacientes y por lo tanto es muy importante pararle bolas. Entonces, sabemos bien qué puede afectarse durante esta. Pues bien, aquí vamos a encontrar los determinantes como tal de la presión arterial. Tenemos pues el gasto cardíaco, que está por un gasto cardíaco y una resistencia vascular sistémica, y que a su vez este gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y este a su vez por una precarga, una contractilidad y una poscarga. Pero digamos que también es muy importante tener en cuenta estas dos cositas, que son la entrega de O2 y el contenido arterial de oxígeno. Digamos que esta entrega de O2 es clave para asegurar el metabolismo aerobio, ¿cierto? Y dentro de sus principales componentes, pues vamos a tener el gasto cardíaco, que es como uno de sus principales determinantes como tal. Entonces todas estas precisiones son importantes tenerlas en cuenta, y yo lo quise poner en esta tabla también porque más adelante le vamos a dar otra vez más importancia a esto. Entonces, vamos a ver que durante nuestro tiempo operatorio vamos a tener varios factores que pueden contribuir a esa hipotensión intraoperatoria. Se han encontrado estudios que generalmente lo más frecuente es encontrar hipotensión en un periodo posinducción, más o menos a los 5 a 10 minutos de empezado, comparado con el periodo de 0 a 5 minutos. Podemos tener, como vemos en esta tabla, algunos factores contribuyentes dependiendo de dónde afecten en lo que les acabé de explicar. Por ejemplo, una reducción en la precarga, produciéndose una vasodilatación o una vasoplegia inducida por anestésicos o agentes anestésicos como tal. Hay estudios que evidencian, por ejemplo, que el uso del propofol puede producir hipotensión
en hasta aproximadamente el 15% de los pacientes y 77% de esos ocurren en los primeros 10 minutos. Y así sucesivamente podemos ver también, por ejemplo, causas de reducción de la contractibilidad cardíaca, como isquemia cardíaca, o algunos efectos adversos que tengan los anestésicos, o otros como reducción en la poscarga. Digamos que también podemos tener en cuenta la posición que vamos a tener el paciente, posición, por ejemplo, por poner un ejemplo, posición sentado erguido, posición en silla de playa, que es la que se utiliza, por ejemplo, para cirugía de hombro. Los pacientes en posición prona, pues se disminuye el retorno venoso por compresión de la vena cava inferior y eso también puede afectar y generar hipotensión en el paciente. Entonces, como vemos, son múltiples los factores que durante nuestro periodo anestésico pueden contribuir a generar una hipotensión intraoperatoria. Entonces, habiendo visto esto, esta contextualización y la importancia de la hipotensión intraoperatoria, en realidad no hay una definición que esté ampliamente aceptada. Y ese hecho de que no haya una definición hace que los reportes de las incidencias pues sean muy variables. Esto puede ocurrir incluso con la administración de anestesia desde el 5 e incluso menciona hasta el 99% de los pacientes. Y es algo que se ve muy frecuentemente y esto lo podemos extrapolar a la práctica. Y es que esto es algo de todos los días y de casi todos los pacientes. Alguno generalmente siempre va a presentar episodios de hipotensión. Y como vamos a ver y como ustedes venían mencionando también, es muy importante tener en cuenta este episodio de hipotensión, incluso desde el primer minuto que se empieza a presentar. Tenemos una disminución, generalmente una definición que se ve frecuentemente en la literatura, es una disminución del 20%, algunos mencionan el 30% de la presión arterial sistólica de base. Pues bien, este es una revisión sistemática donde se evaluaba la hipotensión intraoperatoria y el riesgo de desenlaces adversos posoperatorios. En esta revisión sistemática se miraron 42 estudios y les encontró que las definiciones de hipotensión intraoperatoria de esos 42 estudios, 60% estaban basados en presiones arteriales medias, que el 40% estaba basados en presiones arteriales sistólicas, y 17 de los estudios en total utilizaron definiciones relativas. En realidad, este concepto de absoluto versus relativo, digamos que la caracterización de la presión arterial absoluta versus relativa, aún se desconoce como tal cuál se relaciona más con una lesión orgánica como tal. Pero sí hay algunos que tienden a decir, y algunos estudios, que la hipotensión intraoperatoria basada en umbrales relativos se ha asociado a complicaciones renales y cardíacas. Hay otros que digamos que lo han encontrado que de manera comparable tienen un mismo poder discriminativo para pacientes con o sin lesión orgánica respectivamente. Esto, pues, me disculpan, es un poquito vistosa la gráfica, pero me interesa es que le pongan cuidado principalmente a esta parte. Esta es una de las tantas tablas que tiene la revisión sistemática y como ustedes pueden ver de esta cantidad de estudios que hay acá, estas fueron todas las definiciones de hipotensión intraoperatoria que ellos utilizaron. Es muy variable la definición y por lo tanto eso dificulta mucho la toma de decisiones con respecto a esto. Miren que, por ejemplo, algunos tomaban presiones absolutas, eso es la A, y la R significa valores relativos como tal. Y se puede ver una completa variación entre cada uno de estos. Esta diapositiva se las menciono porque es importante para lo que voy a mencionarles más adelante. Pues Edwards es una compañía pues que se dedica a la implementación de muchos y a la fabricación e implementación de muchos de los sistemas, máquinas o software que se utilizan para la monitoría en nuestros pacientes, y no solo en anestesia, sino en cuidado crítico, en urgencias, entre otros. Cuando se mete a averiguar sobre este tema, ellos tienen este apartado sobre el entendimiento de la hipotensión intraoperatoria y mencionan muchos de los estudios que a continuación les voy a mencionar, pero les quería hacer énfasis en este punto importante que ellos mencionan, y es que ellos, después de haber hecho una revisión de la literatura, ellos se quedaron con esta definición de hipotensión intraoperatoria, y es aquella que se define con una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio con una duración de al menos 1 minuto. Y eso es importante porque esa definición es la que ellos utilizan en muchos de los softwares que utilizan para el monitoreo en los pacientes. Esto cobra un poquito más de importancia cuando más adelante en la charla que les estoy dando.
vamos a encontrar que hay ciertos factores de riesgo relacionados con la hipotensión intraoperatoria. Este es un estudio de cohortes retrospectivo que encontró que generalmente esta se veía más en pacientes mayores de 60 años, pacientes con clasificación ASA 3, 4, aquellos que se les colocaba anestesia intratecal por obvias razones y el bloqueo simpático, cirugía de emergencia o pacientes también bien sabido que tienen historia médica de hipertensión arterial y sobre todo entre más cantidad de fármacos antihipertensivos tenga, mayor probabilidad va a haber de que ese paciente presente episodios de hipotensión durante el intraoperatorio. Bien, esta pregunta se las iba a realizar y era como para mirar, ya una vez entendiendo un poquito más esto, es sobre el impacto de esa hipotensión intraoperatoria y es si ustedes consideran algún límite de presión arterial para disminuir el riesgo de complicaciones posoperatorias. Digamos, hasta dónde no lo vamos a dejar bajar para yo tratar de disminuir ese riesgo de complicaciones posoperatorias. Entonces, esto, como les mencioné, ha sido muy estudiado a partir de darle la importancia que se merece como tal. Hay varios estudios que han mostrado, por ejemplo, que hay un incremento en el riesgo de injuria renal aguda cuando tenemos presiones arteriales medias por debajo de 65 milímetros de mercurio durante más de 28 minutos y que eso puede aumentar hasta un 35% el riesgo de injuria renal aguda. Y es bueno aclarar que esos 28 minutos no son necesariamente continuos, pueden ser incluso sumados. Y encontré esto en internet. Perdón. Tenemos también lo que es la injuria miocárdica, que es lo que hoy comúnmente llaman como MINS, que de hecho se le ha dado bastante importancia y se ha dedicado bastante a estudiar sobre este. También se han dado cuenta que más de 28 minutos con una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio también aumenta el riesgo, incluso hasta en un 60%. Con lo que es referente al stroke, es un poco, digamos que la bibliografía, hay algunos estudios que sí hablan que puede haber un incremento incluso de 2 veces del riesgo de presentarse un stroke en aquellos pacientes que presentan hipotensión intraoperatoria, aunque hay otros que demuestran que no hay cierta asociación. La mortalidad a 30 días se demostró que podía aumentar incluso 3 veces cuando la presión arterial media disminuía de 80 a 50 milímetros de mercurio. Esta es una gráfica muy importante que les quise traer. Como pueden ver, aquí se están relacionando los episodios de hipotensión intraoperatoria, definidos como una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, y en este eje de las Y están los odds de infarto miocardio y de muerte. Aquí lo que se está mostrando es la asociación de hipotensión preoperatoria con infarto miocardio y muerte, mostrando que cada episodio de 10 minutos de hipotensión intraoperatoria está asociado con un 3% de incremento en riesgo y que cualquiera de esos episodios de hipotensión durante los días posoperatorios 1 a 4 se asocia casi al doble de riesgo o incluso al triple de riesgo, porque aquí lo menciona como 3 odds. Este es otro estudio o otro reporte en el que salió publicado en Anesthesiology, donde encontraron que una presión arterial media menor de 55 milímetros de mercurio durante una cirugía no cardíaca era un factor de riesgo independiente por un incremento de AQI o de lesión miocárdica, y que cualquier cantidad de tiempo con una presión arterial media menor a 55 milímetros de mercurio se asociaba con desenlaces adversos. Estas pues son unas tablas importantes que también se publican allí, como pueden ver por ejemplo en esta, a medida que va bajando la presión arterial media, incluso desde acá, desde 60, ya empieza a disminuir la probabilidad de una injuria renal aguda. Sucede lo mismo con la injuria miocárdica, más o menos a partir de 60 empieza, de presión arterial media, empieza a aumentar el riesgo de injuria miocárdica. Y como podemos y hemos visto, incluso desde el primer minuto ya podemos tener un aumento de riesgo de estos desenlaces adversos. Nuevamente otro estudio que nos afirma estos desenlaces adversos: presiones arteriales medias menores de 65 milímetros de mercurio se han relacionado progresivamente con riesgo de lesión miocárdica y renal, y como les venía mencionando, incluso un solo minuto de presión arterial media de 50 milímetros de mercurio significativamente también incrementa estos desenlaces deleterios.
Este es una gráfica supremamente importante, de pronto la pudieron ojear en la revisión sistemática que les mandé, y dice muchas cosas para darle ya totalmente importancia a este asunto de la hipotensión intraoperatoria. Ustedes pueden ver que aquí está la presión arterial media de cada uno de estos estudios y aquí están los desenlaces: mortalidad, lesión renal aguda, injuria miocárdica, stroke, delirium y cualquier tipo de lesión orgánica. Como pueden ver, incluso desde presiones arteriales medias, incluso esto lo mencionaba Ramiro, por debajo de 80 milímetros de mercurio ya se empiezan a ver relaciones con mortalidad. Y como vemos, por debajo incluso desde 60 o 55 milímetros de mercurio, podemos ver que muchas de estas desenlaces adversos pueden relacionarse hasta con 3 veces más con aquellos pacientes que no presentan hipotensión intraoperatoria. Algo que es importante aclarar y que también nos aclara en la revisión sistemática es que debido a la variación de los pacientes, debido a la variación de las definiciones que, como ya les mostré, de la hipotensión intraoperatoria, las definiciones en los desenlaces y el análisis como tal dificulta un poco, bueno, dificulta bastante decir cuál es un rango como tal o un umbral de presión arterial para yo decir que es muy bajo. Pero digamos que a pesar de todo eso podemos sacar algo importante, y es que definitivamente no deberíamos tolerar bajas cifras tensionales o lo que conocemos como hipotensión intraoperatoria por debajo, con una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio. Bien, esto es una pregunta que les quería hacer: ¿cuál es el mejor método de medición para tratar de detectar la hipotensión intraoperatoria? Ahí digamos que la idea es hacer una monitorización continua, sea invasiva o no invasiva. Por supuesto invasiva sería lo ideal, pero hay varios estudios que comparan las formas de monitorización no continua y continua, y definitivamente hay muchos beneficios de la monitorización continua. Este es, por ejemplo, uno de ellos, que comparando la monitorización continua con la medición braquial como tal, cada 3 a 5 minutos, que es por lo general como se programan, tiene la ventaja de disminuir la duración de impresión intraoperatoria en 20 minutos. Esto quiere decir, es detectar la presión intraoperatoria incluso de manera más temprana, porque efectivamente el manguito branquial lo va a detectar de una manera más tardía. Entonces, lo importante es que sea, en este caso, lo recomendable es que sea una monitorización hemodinámica continua. No necesariamente implica que tenga que ser invasiva. Incluso la monitorización no invasiva ha demostrado reducir la cantidad de tiempo con la que yo detecto la hipotensión intraoperatoria. Entonces, todo esto que les he mencionado lleva a hacerse una pregunta muy importante, y es si podemos tratar de predecir si podemos tratar de predecir estos episodios de hipotensión intraoperatoria, dado pues como la importancia que hemos visto a través de todo esto, de que una detección temprana y que incluso detectarla, que incluso episodios de 1 minuto de hipotensión pueden llevar a desenlaces adversos en los pacientes. Entonces, en ese sentido, esta es una frase que dijo el físico danés Niels Bohr, que es: la predicción es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Digamos que, aunque él utilizó esta declaración en el contexto de física cuántica, esto considero que es altamente aplicable como a esta parte de la medicina perioperatoria, donde yo debo integrar una serie de diferentes modalidades de monitoreo y exámenes clínicos para guiar la terapia perioperatoria, y particularmente el manejo hemodinámico, con la intención de yo reducir la mortalidad postoperatoria de mis pacientes. Entonces, como ya lo hemos evidenciado, parece que no solo la magnitud de la hipotensión, sino también la duración afecta negativamente los desenlaces postoperatorios. Entonces, en ese sentido, suena bastante razonable tratar la hipotensión tan pronto como sea posible, pero incluso suena todavía mejor prevenirla antes de que esta ocurra. Es aquí entonces donde empiezan a aparecer en la bibliografía la utilización de máquinas de algoritmos de aprendizaje. Esas máquinas de algoritmos de aprendizaje, como vamos a ver, probablemente van a empezar a jugar un rol muy importante en la detección de hipotensión intraoperatoria, y probablemente en otros campos también. Actualmente hay 2 desarrollados principalmente de estas máquinas de algoritmos de aprendizaje. El primero, en realidad, lo utilizan para predecir hipotensión postinducción y aún no está disponible comercialmente.
El segundo sí está disponible comercialmente y es este, que es el HPI, que es el Hypotension Prediction Index, que está desarrollado por Edwards. Precisamente, por eso le di importancia a que miráramos cuál era la definición de hipotensión intraoperatoria que tenía Edwards, precisamente porque a partir de esto es que ellos configuran estos softwares. Esto se venía utilizando antes con un dispositivo que es el FlowTrack, que es este acá, que ese es como un poquito más conocido para la detección de esas ondas de pulso y tratar de predecir a través de esos episodios de hipotensión. Hoy en día lo que están usando es el dispositivo Acme. Ese sensor es el que desbloquea el software como tal del HPI. Y lo que hace es conectarse al catéter arterial. Hay múltiples estudios incluso que han mostrado que estos algoritmos han mostrado una reducción estadísticamente significativa de la hipotensión cuando se combina con un protocolo de tratamiento en cirugía no cardíaca. Este HPI, este índice de predicción, lo desarrollaron utilizando datos de casi 60.000 eventos hipotensivos y más de 140.000 eventos no hipotensivos, junto con técnicas de aprendizaje automático. Digamos que este valor que está aquí, que es el HPI, que es el que nos va a dar el software, que va de 0 a 100, ese valor, cuanto más alto sea este parámetro, mayor será la probabilidad de que ocurra un evento hipotensivo. Los estudios han mostrado que cuando tenemos valores de HPI por encima de 85, vamos a tener una probabilidad de hipotensión intraoperatoria del 92%. Por eso se toma este rango. Cuando yo detecto esto, lo que hace es sacarme una ventana emergente avisándome de que posiblemente el paciente va a tener una tendencia a tener un evento hipotensivo o incluso lo está experimentando. Y posteriormente viene esta pantalla secundaria que arroja el software. La idea de esta pantalla secundaria es investigar la causa e informar de una manera más proactiva cuál va a ser el posible curso de acción como tal. Como ustedes pueden ver, si se acuerdan, al principio les mencioné como el algoritmo con respecto a la presión arterial y que a qué correspondía cada cosa. Miren que el mapa se va desarrollando de una manera similar. Entonces tenemos presión arterial media y aquí abajo menciona el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Luego mencionan entonces también que esta depende a su vez de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y aquí vamos a tener determinantes de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Entonces, por ejemplo, con lo que respecta a la precarga, tenemos entonces la variación del volumen sistólico. Entonces, esa diferencia porcentual entre el volumen sistólico mínimo y máximo durante un ciclo respiratorio, ¿cierto? Y lo utilizamos pues como un marcador que es preciso de la posición que ocupa en la curva de Frank Starling como tal, para saber si el paciente va a ser respondedor o no. Con lo que respecta a la contractibilidad, pues tenemos esta pendiente sistólica, que es una medida sensible de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Y con lo que respecta a la poscarga, pues tenemos esta elastancia arterial dinámica, que es una relación entre la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico. Entonces, esto lo que nos va a permitir es mirar cuál es la causa del evento hipotensivo que va a experimentar o está experimentando nuestro paciente. Y como sabemos bien, y les mencioné al principio, eso puede tener distintos orígenes. Entonces, supongamos, en caso de que el gasto cardíaco esté bajo, se puede optimizar la precarga o incrementar la contractibilidad cardíaca. Entonces, para determinar la precarga, se valora la respuesta a los fluidos utilizando, por ejemplo, las variaciones en el volumen sistólico, que sabemos bien pues, que es una variable dinámica. Si el paciente es precarga dependiente, entonces podemos ver, por ejemplo, un aumento de este volumen sistólico en más del 12% a la administración de fluidos, incrementando el gasto cardíaco. Así también podemos detectar problemas en la contractibilidad, que nos va a decir que probablemente necesitamos utilizar inotrópicos en el paciente, o si el problema es de poscarga como tal, pues nos podemos beneficiar del uso de vasopresores. Esto pues es como por mencionárselos, me pareció bastante importante. De hecho,
llamé a Edwards y me contestó el asesor de ventas porque tenía la curiosidad si esos dispositivos, este software y este dispositivo Acumen estaban disponibles en Colombia, y me dijo que sí, de hecho desde el año pasado están disponibles en Colombia y los comercializan. Entonces, es una buena posibilidad que hay que tener en cuenta, dependiendo pues de que ya hay varios estudios incluso que muestran los beneficios que puede tener en detectar mucho antes la hipotensión intraoperatoria. Esto es solo por ponerles un ejemplo de algunos algoritmos que han surgido, como ya se los había mencionado, del manejo de acuerdo a lo que nos va diciendo el software como tal. Entonces, viendo todo esto, la idea es que se trata de actuar antes de. Eso sería el ideal, ¿cierto? Esta es una gráfica donde podemos ver, este es el episodio en la línea azul, el episodio de la hipotensión intraoperatoria. Este puntico rojo lo que nos está diciendo es cuando nosotros la detectamos y por lo tanto actuamos, llámese colocándole fluidos al paciente, manejo vasopresor, pero estamos actuando de una manera muy tardía. Si, por ejemplo, detectamos antes la hipotensión intraoperatoria, que sería representado por la línea interlineada verde, miren que el paciente se actúa en este momento y el paciente siempre va a estar constantemente por presiones arterial medias por encima de 65 milímetros de mercurio, posiblemente evitando todos esos desenlaces deleterios que ya les mencioné. Esto es muy importante, sobre todo porque pienso yo que en el ejercicio de la anestesiología, rara vez, o me atrevería a decir que nunca, uno hace valoraciones posoperatorias. Entonces uno no ve al paciente al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y uno no sabe que posiblemente esos episodios de hipotensión, incluso corticos, puedan tener efectos deleterios en el paciente. Un paciente que terminó en infarto agudo del miocardio, un paciente que empezó a presentar deterioro renal, puede que esté relacionado, como hemos visto, con esas bajas cifras tensionales que presenta durante el intraoperatorio. Entonces, este, por ejemplo, es de la revista, es de la AJA, que es básicamente mirando unos objetivos de presión arterial en el cuidado perioperatorio. Ellos pues lo que hacen es tratar de hacerlo, obviamente ellos saben que no tenemos definiciones muy precisas, ¿cierto? Pero basados pues como en la mejor evidencia y en la experiencia clínica, se propuso las siguientes consideraciones provisionales para facilitar la determinación de la presión arterial óptima, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, dependiendo del tipo de cirugía, pongamos es una cirugía no cardíaca, entonces se interpretan a partir de las presiones arteriales de base del paciente y dependiendo si está alta, si está normal, por ejemplo, normal, que es un escenario frecuente, entre sistólica de 90 a 129 y diastólica de 50 a 79, que es lo que ellos consideran. Entonces ellos dicen que el objetivo sería mantener una presión arterial media entre 65 y 95 milímetros de mercurio y tener una presión arterial que, digamos, se cuente con una base entre el 90 y 110%, permitiendo cambios que no sean mayores al 10%. Y así también nos dan ciertas pautas, por ejemplo, para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca o cirugía de endarterectomía carotidia o cirugía incluso cerebrovascular. Y a partir de esto también nos mencionan algunas pautas del tratamiento como tal, que tiene que ver con algo que ya les había explicado. Entonces, dependiendo de eso, hay que considerar la presión arterial, el gasto cardíaco del paciente, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica. Y de acuerdo a cada uno de estos valores y cómo nos vaya respondiendo el paciente, determinamos el manejo. Se va a beneficiar más de terapia con fluido, terapia con manejo inotrópico o terapia con manejo vasopresor. Entonces, como hemos visto, el tratamiento debe estar enfocado a la causa como tal y la idea es evitarla y tratarla prontamente si nos llegó la hipotensión como tal. Generalmente lo ideal sería utilizar un manejo vasopresor intravenoso. En Colombia hay que decir, porque las guías hablan siempre que la efedrina es el manejo de primera línea, pero en Colombia desde el 2019 no la podemos usar ni comercializarla porque se utiliza pues para hacer drogas recreativas. Entonces, conocemos bien que tenemos disponible la etilefrina, es un buen medicamento que tiene acción inmediata y un efecto corto, y digámoslo pues que la etilefrina por el efecto beta 1 predominante, comparado incluso con la adrenalina y la adrenalina, es una buena opción en este caso.
Otra cosa importante a mencionar es que debemos tratar de evitar niveles excesivos de profundidad anestésica. Hay estudios, sobre todo revisando el BIS del paciente, que BIS por debajo de 45 se ha relacionado con peores desenlaces en el paciente. Lo otro, si no me funcionan los manejos iniciales que estoy haciendo, la norepinefrina debe ser la primera línea y sobre todo es de elección en los pacientes con shock. Hay algunas bibliografías con respecto al software que les estaba mencionando que incluso miraban que a los pacientes que se les estaba detectando que podían llegar a presión, a hipotensión intraoperatoria y no estaba funcionando el manejo inicial, sencillamente les empezaban dosis muy bajas de norepinefrina en infusión continua y evitaban esos episodios de hipotensión intraoperatoria manteniendo al paciente estable. Una vez más, mirando la importancia que tiene de tratar de prevenir a que el paciente llegue a ese episodio de hipotensión. Entonces, habiendo visto esto, tenemos pues unas conclusiones muy importantes. La hipotensión intraoperatoria es una causa importante de morbilidad postoperatoria. La literatura actual, como se los evidencié, ha mostrado o nos sugiere más bien, porque no podemos decir que es una verdad absoluta, que la injuria orgánica puede ocurrir con una presión arterial media, incluso por debajo de 80 milímetros de mercurio, cuando tiene una duración de más de 10 minutos, y que el riesgo va incrementando a medida que desciende la presión. Hay que tener presente la monitorización continua en la presión arterial y que esa hipotensión intraoperatoria puede ser monitorizada, como ya lo vimos, que permite actuar de manera temprana y evitar desenlaces deleterios. En resumidas cuentas, con lo que pude investigar y lo que pude leer, definitivamente pienso que debemos ser cero tolerantes con la hipotensión intraoperatoria. Y ese es pues como el mensaje principal de la charla. Muchas gracias.